Felices Pascuas. Bienvenidas en este día de celebración. ¿Caminaron con Cristo en los días de Semana Santa por medio de los devocionales esta semana? Espero que sí. Hoy vamos atrás unos días al huerto donde sepultaron el cuerpo de Cristo en Viernes Santo. Y queremos ponernos en el lugar de los que amaban a Él y tratar de comprender qué pasó esas noches después de su crucifixión. Tenemos que entender esas noches oscuras para realmente captar la gloria de este domingo. Vamos a verlo desde la perspectiva del discípulo Juan, la familia de quien era conocida por el sumo sacerdote. Y eso permitió a Juan entrar donde los líderes religiosos interrogaron a Jesús y hacerle entrar al patio a Pedro. Es allí donde él negó a Cristo, según Juan capítulo 18. Más tarde, Juan sí estuvo cerca de la cruz, viendo el sufrimiento de Jesús junto a María y otras mujeres. En medio de su dolor, Jesús encargó el cuidado de su madre a Juan en capítulo 19. Y Juan supo después quiénes pidieron a Pilato el cuerpo de Cristo, que vamos a leer en Juan 19, versículos 31 hasta 42. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era el gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Para no estar inmundo como judío por tocar un cuerpo y así poder participar en la preparación de la Pascua, los judíos pidieron que la muerte fue acelerada para los en cruces al lado de Jesús. Pero él ya había muerto. Aún los fieles seguidores que pidieron su cuerpo, como supo el apóstol Juan, tuvieron que buscar una tumba cerca de donde Jesús fue crucificado por ese apuro. Amigas, imagínense el estado de shock que estuvieron viviendo ese primer Viernes Santo los discípulos y los seguidores de Cristo. Habían dejado todo para seguirle a él. Escuchaban sus enseñanzas, creían sus palabras, veían sanidades y supieron que más que una vez Jesús había levantado a alguien de la muerte.
Su querido amigo Lázaro fue uno. ¿No era Jesús el Cristo, el Hijo de Dios? ¿No iba a establecer su reino aquí en la tierra? ¿Cómo pudiera morir? ¿Por qué no usó su poder para resistir? Hubo llanto, hubo confusión, hubo temor y se encontraron sin rumbo. Fueron seguidores sin un líder. Habían visto a Cristo morir. Estuvieron seguros que había muerto. Entonces, ¿ahora qué? ¿Esperar ser matados también? La Biblia dice que se encerraron por miedo de los judíos. Mientras tanto, hubo un grupo de mujeres que habían estado presentes en la muerte de Cristo, que vieron dónde sepultaron su cuerpo, según el libro de Marcos, capítulos 15 y 16. Fueron María Magdalena, la que fue librada por Cristo de 7 demonios, María la madre de Jesús, es nombrada como madre de Jacobo, el medio hermano de Jesús, y Salomé, la madre de los discípulos Juan y Jacobo. Correspondía a la familia, a los más cercanos, a preparar el cuerpo judío con especies, aún más que ya le había puesto. Entonces, por amor a Cristo, salieron temprano ese día de Pascua para cumplir esas preparaciones. Pero la noche estuvo por convertirse en día, mis amigas. Leeremos Juan 20, versículos 1 hasta 10, que dice: El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan solo nombra a María, pero es que ella fue quien corrió a dar las noticias a los discípulos. Se ve que ella también volvió a la tumba junto a Pedro y Juan, conocido como el apóstol amado, el discípulo amado por Jesús. Pero se quedó allí buscando ella qué hacer próxima. Ver la tumba vacía no la convenció de un milagro, porque había visto a Jesús morir con sus propios ojos. Pero Jesús premió la fidelidad y el amor de ella. Leeremos los siguientes versículos en Juan 20, versículos 11 hasta 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se habían llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La primera persona para ver al Señor fue María. Todo se puso de nuevo en rumbo al escucharle decir su nombre, María. Toda la tristeza se convirtió en gozo en la presencia de Él. Y Él le encargó a ella la alegría de contar las buenas nuevas a los discípulos. Sin tener que saber cómo o por qué todavía, ella gozaba en poder contarles que Jesús estuvo vivo. Hay tantas cosas importantes en estos versículos. La fidelidad, al pesar del dolor de corazón de esas mujeres que quisieron ir a la tumba. La claridad enviada por Dios Padre por medio de los mensajeros angélicos. Y la conversión de oscuridad a luz entre viernes y domingo. Tomó tiempo hasta que todos los seguidores de Jesús pudieron entender lo que había pasado y el por qué. Cristo mismo les hizo entender que nadie se le quitó la vida, sino que la puso voluntariamente como el único Cordero perfecto de Pascua. Pero no pagó el precio de redención solamente por los que pusieron la sangre del cordero en el dintel de la puerta como en la primera Pascua, sino que pagó el precio para redimir a toda la humanidad, mis hermanas. Les hizo entender las profecías sobre su llegada, su muerte y su resurrección. Y en los días entre la resurrección y la ascensión del Cristo al cielo, Él dio importancia de tiempo con sus seguidores y la restauración de ellos, y en especial a Simón Pedro. Juan guardó esos recuerdos de esos días en su libro para nosotros, pero el mayor propósito de hacerlo está en Juan 20, 30 y 31, que dice: Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigas, muchos buenos hombres y mujeres han muerto por sus convicciones y por su fe, pero solo uno entregó su vida y la volvió a tomar solo: Jesucristo, que vive por siempre. Vamos a ver en los devocionales esa semana los momentos con Jesús después de su resurrección. Y lo que le fue importante a Él dejar en los corazones de sus seguidores. Yo les animo a abrir cada día los devocionales y ver qué hizo Cristo después de la resurrección. Sean oscuras, mis hermanas, como sean unas noches en nuestras vidas, quizás meses, quizás años. El gozo llega en la mañana. Cada lucha y cada dolor tendrá un fin, muchas veces todavía hoy en esta vida, pero definitivamente cuando vamos a la vida eterna que nos espera en Cristo. El poder de la resurrección sigue obrando en mi vida y en su vida. Déjenlo obrar en su vida esta semana.
que viven en la obra hecha por ustedes en la cruz, la victoria de la resurrección y la esperanza de la vida eterna. De nuevo, felices Pascuas.